Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Se les saluda Abel Álvarez. Bienvenidos a Estrella News Texas. En Dallas, un joven inmigrante mexicano fue arrestado por ICE después de una simple parada de tráfico, lo que ha provocado indignación y movilización en la comunidad. David Medina tiene más detalles de lo ocurrido. La detención de Omar Salazar, un joven inmigrante mexicano en Dallas, ha generado indignación y movilización comunitaria. Familiares que por su seguridad no mostraron su rostro señalan que este no cuenta con antecedentes penales y que su detención ha generado preocupación. Porque no tiene delitos, porque tiene muchos años en el país. De acuerdo con los abogados de Salazar, este fue arrestado por agentes de inmigración y control de aduanas el pasado viernes 29 de agosto, luego de visitar a su novia tras una parada vehicular en Lubbock, Texas. Para el policía que él entregó su identificación que demostraba que él era mexicano y lo que menos pensó él es que inmediatamente ellos llamaron a ICE y él fue arrestado por ICE. Omar Salazar llegó a los Estados Unidos desde México con su familia en 2008, pero nunca obtuvo estatus legal. Ahora lucha contra su deportación mientras está bajo custodia de ICE. Los abogados aseguran que la Administración Federal en el mes de julio ordenó eliminar las audiencias de fianza para todos los indocumentados detenidos. Es muy importante lograr la fianza. Y esta política que cambió en julio fue diseñada para que inmigrantes se declaran por vencidos y se deportan ellos mismos. Según su familia, Omar es un ejemplo de superación y liderazgo, quien se graduó de la Universidad CMU, una de las más prestigiosas del norte de Texas, y en los últimos años se ha desempeñado como profesional emergente en tecnología e inteligencia artificial, y ahora están pasando un momento doloroso con su detención. Muy doloroso, esto es una pesadilla. Es un horror. Omar ahora deberá comparecer ante un juez de inmigración el próximo 2 de octubre, donde su futuro permanece incierto, dejando una profunda interrogante sobre el sistema migratorio y su impacto en las comunidades inmigrantes de Estados Unidos. David Medina, Noticias Estrella TV. Y lo que empezó como un supuesto juego entre amigos terminó en tragedia en el condado Harris. Un hombre fue arrestado y acusado de asesinato tras intercambiar con otro un casco militar para probar su resistencia a las balas. Al disparar, Sean O'Donnelly impactó en la cabeza de su amigo, causándole la muerte. Ahora enfrenta un proceso judicial que podría llevarlo a pasar varios años en prisión. Estas son las imágenes de la cámara corporal, la cámara corporal de un oficial durante un operativo en Austin que terminó con la muerte de un hombre sospechoso de robo. El hecho ocurrió en un negocio donde detectives intentaban arrestar a fugitivos. Según la policía, el sospechoso, identificado como Raymond Lee Howard, de 33 años, ignoró las órdenes de rendirse y sacó un arma, lo que provocó que los agentes abrieran fuego. Howard era buscado por múltiples robos residenciales. Una demanda revela el caótico manejo de la administración Trump para deportar a 600 niños guatemaltecos. Padres de este país aseguran nunca haber pedido el regreso de sus hijos. José Flores habló con familiares de los menores y tiene más detalles desde ese país. Su esposa, que estaba a punto de dar a luz, y un niño que ya tiene 4 años se quedaron allá. Zaida afronta un difícil momento, ya que luego de que su hermano fue deportado, sus sobrinos se quedaron desamparados en Estados Unidos y no sabe si también serán expulsados luego de que una jueza federal detuvo las deportaciones de 650 menores migrantes guatemaltecos no acompañados. Yo siento que es demasiado el daño que les están haciendo a los padres y a los niños, porque imagínense todos esos niños que se quedan sin padres, entonces nosotros lo estamos viviendo pues como familia. Zaida considera que el presidente Donald Trump le genera daños psicológicos a los menores con deportarlos sin la compañía de sus padres o algún familiar. El presidente se debería de tocar el corazón y no hacer eso con los niños, porque los niños no tienen la culpa y no tienen por qué pagar los errores de los demás, pues sí. A pesar de que la jueza ordenó detener la deportación de menores, algunos han sido enviados a Guatemala en las últimas horas y otros arribarán en los próximos días. Si ella detuvo o ella dio esa orden para que no se deportaran, no se entiende por qué Guatemala lo recibió, ¿verdad? Es inhumano, ¿verdad? Porque pues los niños, no cabe duda de que
tienen necesidades emocionales, ¿verdad?, que se tienen que cubrir. Los familiares de los menores lamentan que la ola de deportaciones haya alcanzado hasta los niños, quienes se ven severamente afectados. Igual bajaron niños, mujeres, unos niños llorando ahí, va, que parte el alma a ver eso, va. Está mal porque los niños, pónganle, los arrancan de los brazos de sus mamás, de sus papás. Decenas de padres de familia y algunos familiares siguen llegando a diario aquí al aeropuerto La Aurora a recibir a sus hijos menores de edad o adolescentes que siguen llegando deportados, a pesar de que una jueza había ordenado detener las expulsiones. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Un pastor de Fort Worth enfrenta a acusaciones de agresión sexual contra un exmiembro de su iglesia. Registros judiciales señalan que Alonso Diego Fuller, de 39 años, fue arrestado al salir del templo y trasladado a la cárcel del condado Tarrant. Fuller, pastor de la iglesia Journey, quedó en libertad tras pagar una fianza de $40,000. El religioso ha negado los señalamientos en su contra. En Texas, las familias que reciban los cupones de alimentos del programa SNAP deberán cumplir con requisitos de trabajo, según la ley tributaria conocida como el Big Beautiful Bill del presidente Donald Trump, que recortó significativamente este beneficio. Los beneficiarios deberán trabajar o realizar labores voluntarias al menos 80 horas al mes, es decir, 20 horas por semana. Sin embargo, hay excepciones. Califican quienes trabajan 30 horas o más a la semana, cuidan a un niño menor de 6 años o a una persona incapacitada, tienen limitaciones físicas o mentales, están en tratamiento por alcohol o drogas o estudian medio tiempo o más. La legislatura de Texas avanza hacia la aprobación de una ley que criminaliza el envío y distribución de pastillas abortivas desde otros estados. La medida ya fue aprobada en el Senado estatal y ahora pasa a la Cámara de Representantes. Si el gobernador Greg Abbott la firma, castigará a quienes transporten o receten estas píldoras y permitirá a los ciudadanos demandar a médicos o compañías que la suministren, ofreciendo recompensas de hasta $100,000. Este segmento de deportes es presentado por Gallery Furniture. Ahorre su dinero. Óigame, el precio de las entradas para el Mundial del año próximo oscilarán entre $60 para los partidos de la fase de grupos y $6,730 para la final, pero podrían cambiar a medida que se adopten precios dinámicos por primera vez. El sorteo inicial estará limitado a titulares de tarjetas Visa y se extenderá hasta el 19 de septiembre. Los seleccionados serán notificados a partir del 29 de septiembre. Una segunda fase se desarrollará del 27 al 31 de octubre, con franjas de compra desde mediados de noviembre hasta principios de diciembre. Una tercera fase comenzará tras el sorteo final de equipos del 5 de diciembre que determinará el calendario del Mundial. Las ventas estarán limitadas a 4 entradas por persona, ¿sí?, por partido, y ninguna persona podrá adquirir más de 40 para la totalidad del torneo. Este segmento de deportes fue presentado por Gallery Furniture. Ahorre su dinero. Y así nos vamos a una corta pausa, pero al volver ya se prepara el equipo de Noticias Now para continuar todo el panorama informativo. No se despegue. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Noticias Now. Gracias por acompañarnos. Les saluda Laura Ortega y nosotros estamos listos para iniciar la información y el debate. A mi lado se encuentra Jay González y también Aura Bella Hernández y Juan Alberto Santos, que fue ese beso, Jay. Vamos a iniciar la información porque les tenemos preparados estos dos temas. Uno, que Florida busca poner fin a la vacunación obligatoria, y dos, que Joaquín Loera, el Chapo Guzmán, está al borde de la locura. Les decimos por qué en minutos. Así inicia Noticias Now.
Y vamos a iniciar Noticias Now, pues con esta decisión de Florida que busca pues ponerle fin a la vacunación obligatoria ahora. Así es, y por primera vez en Estados Unidos un estado podría eliminar la obligación de vacunar a los niños para asistir a la escuela. Las autoridades pues buscan quitar las reglas que han protegido a generaciones de enfermedades como el sarampión y polio. La duda ahora ¿es una defensa de libertades o un riesgo para la salud pública? Pues por supuesto es un riesgo para la salud pública. Bueno, yo opino que los papás deberían de tener la decisión. Yo estoy de tu lado, o sea, es algo muy importante que los niños se vacunen, pero el papá también tiene el derecho de decir, ¿sabes qué? Quiero que se vacunen pero no, porque mi experiencia fue en COVID. En COVID sabíamos que estaban empujando que todos se vacunaran. Yo en lo personal no me vacuné, ¿ok? Pero no, yo supe de gente que sí se vacunaron y que se enfermaron lo peor que otros que no se habían vacunado y hasta gente que les pasó un tipo de efecto por la vacuna. Entonces, por eso digo yo, a veces uno no sabe lo que está metiendo en su cuerpo, no lo entiende, entonces los papás tienen la responsabilidad y el derecho de decir, ¿sabes qué? No creo que esto está... Pues si no lo entiende, para eso son los médicos son los que están diciendo que es mejor que uno se vacune, ¿no? Incluso yo cuando puse a mi niño en la escuela, sí, o sea, no es obligatorio. Tú puedes llenar un papel, poner ahí que es pero es por... o sea, por religión o por otra cosa, no es obligatorio, o sea, sí quieren las escuelas que lo hagas, pero puedes mentir. A ver, es que no te iba a decir lo mismo. Florida, por ejemplo, tiene estas excepciones, sobre todo que si son religiosas o por cierto tema de salud, en donde los padres pueden decidir no vacunar a sus hijos. Ahora, el Estado es responsable de mantener y prevenir una epidemia, una pandemia como la que ya vivimos. Entonces, si no estamos regularizando este tema de la vacunación, pues se pueden desarrollar enfermedades que llevan décadas y décadas de haberse exterminado, de haberse eliminado y que hoy en día, por irresponsabilidad de algunos padres de familia, pues obviamente puede volverse a activar este tipo de enfermedades que se pueden convertir en una epidemia. Por supuesto, además hay evidencia científica de que las vacunas funcionan y tan funcionan que por años, por décadas, se han erradicado enfermedades como el sarampión, como la polio y como otras tantos que hoy por hoy algunas resurgen precisamente porque la gente se está convirtiendo en antivacunas. Y les digo, la mayoría tienen evidencia científica de que efectos secundarios menores pueden ocurrir y cada caso es distinto. Por eso es que hay excepciones para personas con condiciones de salud específicas o con situaciones de creencias de religión o de fe que también se resisten a vacunarse. Sin embargo, es importante porque las vacunas al final de cuentas tienen una función de prevención, porque es más barato prevenir una pandemia o una epidemia que curar a una gran cantidad que además ya vimos con el COVID. No tenemos la capacidad hospitalaria para atender a demasiada gente enferma. El COVID pues fue una excepción totalmente diferente, fue una enfermedad que nadie conocía, que los médicos estaban pues en total desconocimiento y que pues en marzo se fue desarrollando esta vacuna para evitar muchísimas más muertes. ¿Qué pasó? Miremos simplemente el desarrollo del COVID. Cuando no existía la vacuna, 4 millones de personas fallecieron. 4 millones de personas fallecieron en el mundo. ¿Qué pasa? Después de que empezaron a inyectar las vacunas, la disminución, la enfermedad y las muertes empezaron a disminuir. Entonces, si no hubiese existido este tipo de vacunas, que puede que, claro, tengan muchos efectos secundarios, porque hemos conocido casos y los doctores lo dicen, pues imagínense en dónde estaríamos. La pandemia no hubiese terminado. Entonces, bueno, por si esa no razón, se quieren vacunar, que todos se vayan a vivir en un pueblito todos juntos y ya, ¿no? Creo que ya existen. Claro, no, lo que pasa es que hay comunidades que deciden no hacerlo. Es que, y mira, la cosa les es pongo que, el caso. Mira, es que aquí en Estados Unidos somos el país que supuestamente tiene el seguro medical y todo, la ciencia más avanzada del mundo, pero aquí también tenemos la población que se muere más rápido que cualquier otro. En México sabemos que allá pero pero es por otro tema. Eso es otro tema porque es el tema de la alimentación. Alimentación, de las pero personas. también las drogas. O sea, ¿Estás diciendo que la gente no confía en el sistema? Pero todo eso no tiene que ver tanto con la vacuna en general. O sea, la vacuna, su función principal y la mayoría... No, está bien. Y habrá gente que como tú opine lo mismo. Sin embargo, el objetivo de la vacunación es prevenir. Y en el caso de Florida, a mí me llama mucho la atención porque es un estado muy turístico. Y entonces, con tanta gente que llega y va, y si se prohíbe o se deja de exigir la vacunación obligatoria, digamos, todo eso se aumenta a un riesgo mayor. Hablaban por ahí que el 95% de la población debería de estar vacunada para hablar de un estado saludable. Y en Florida andan alrededor del 87%, lo cual ya está desatando
alarmas en la comunidad internacional y de que cualquier enfermedad que pueda generarse ahí pueda transportarse más rápidamente por el turismo. Pero Geno Flori también fue la que negó hacer las vacunas durante COVID y no les pasó nada al Estado. Pero por o sea, supuesto, obviamente sí tuvieron un efecto, claro, pero las personas que decidieron vacunarse se vacunaron. Claro, pero la mayoría no. O sea, el Estado había dicho, ¿sabes qué? Aquí no vamos a hacer que la gente se vacune a fuerzas y el Estado no, o sea, obviamente había personas que sí. Había un gobierno federal que estaba diciendo necesitamos que se pongan la vacuna porque necesitamos parar esto. Pero miramos que la vacuna en ese Estado, cuando decidieron no hacerlo en mandatorio, no pasó algo súper grave como dijeran. Pero que igualmente se vacunaron. La mayoría de la gente sí se vacunó, aunque no era obligatorio, porque al final es una responsabilidad personal y social. Ahora, nuestra opinión es esta, pero también los expertos médicos, el doctor Ilan Shapiro, nos dice por qué la importancia de esta situación. Es importante saber que la opción definitivamente es buscar información en este momento. Sabemos que lo peor que ha pasado con las vacunas es que han funcionado tanto que ya no tenemos polio y las muertes que eran muy comunes de lo que es sarampión realmente se han reducido a 0 y desgraciadamente este año tuvimos 2 en esta epidemia que tuvimos. Por eso es importante buscar información y tener confianza en la evidencia que tenemos por décadas. Como pediatra y como padre es importante, y le recuerdo a mi familia y a mis pacientes, que es importante hacer las preguntas. Se vale preguntar, se vale tener dudas, y por eso les pido, por favor, que vayan con su médico y tengan con esas cosas, porque muchas veces por miedo dejamos de prevenir muchas enfermedades que ya no necesitamos tener. Exactamente. Ahí tiene la voz experta usted para que conozca la importancia de la vacunación, porque se están evitando cientos de epidemias que eventualmente podrían convertirse en pandemias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, no se vaya, ya volvemos con más información. Gracias por seguir con nosotros en Noticias Now y oigan esto, el Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán Loera, está al borde de la locura, eso dice. Bueno, eso dice la abogada, ¿no? Dice que le preocupa la salud mental del Chapo Guzmán y dice que pues está en la prisión de máxima seguridad, pero le provoca ansiedad estar ahí, insomnio y pérdida de memoria. Claro. O sea, su equipo legal pide un trato más humano, pero argumentan que las medidas especiales pues no son necesarias. Se hablaba de una medida de reclutamiento de básicamente 23 horas al día encerrado en una celda que casi apenas le permite dar un paso a la izquierda y otro a la derecha, ¿no? Entonces hablaban también pues de qué pasa también con la luz encendida todo el tiempo, no sabe si es día o es noche, se empieza a desconectar de la realidad y eso obviamente le empieza a causar también problemas de ansiedad, de angustia y problemas mentales y ya saben que fuertes. Ahí pues los dejan trabajar y eso, pero supuestamente dice la abogada que él no lo dejan trabajar ni ir ni a sacar un libro ni nada. No. Él no tiene contacto con nada ni nadie excepto con los guardias de seguridad que le pasan el platito de comida y no más, no ve la luz del sol, no ve nada. Aquí la discusión es, ¿debe el Chapo Guzmán recibir o no digamos, privilegios que reciben los otros presos en esa cárcel? No, un trato humanitario. ¿Humano? Yo digo que no. Yo digo que no. Ahora dice que no. Yo creo que nos tiene que importar más la salud mental de todas esas mamás que perdieron a sus hijos de México, que, o sea, ¿qué es lo que pasa con la salud mental de México? O sea, deberíamos de pensar en las personas y no de esta persona que cometió todos estos actos. Ustedes saben que ese tipo de medidas son los que usan el CIA o que han usado esos tipos de agencias contratando con terroristas. Es casi una tortura, básicamente vivir en tortura constante el resto de su vida. Sí, y me llama mucho la atención porque yo me acuerdo, hace mucho tiempo miré una serie donde estaban hablando del efecto que tiene un tipo de aislamiento a los que están en la cárcel y sí, se vuelven locos. Y es que el humano ocupa estar en conexión, en tratamiento, en comunicación con otro humano y si no, pierdes tu humanidad, básicamente. Los seres humanos somos sociables, pero mi pregunta es, Jay, no te me desvíes. ¿Estás de acuerdo o no en que el Chapo Guzmán reciba un trato más humano en la cárcel? Mira, ¿tú que eres defensor de los derechos humanos y todo lo demás? Claro que sí. Porque de ese lado, claro que a ninguna persona le gusta escuchar de que alguien está sufriendo, no importa quién es. O sea, sorry. No es a ninguna persona. Yo soy mala onda. A mí sí me gusta ver a la gente sufrir. Me están preguntando a mí ahora. ¿Puedo terminar? Gracias. A ver. A nadie le gusta escuchar eso, pero uno también siembra lo que cosecha. O cosecha lo que siembra, perdón. Al otro lado.
Mira, todos tenemos la decisión propia, tenemos control propio en este mundo. Él tomó su dirección y es la consecuencia. ¿Y qué pasó con las segundas oportunidades? Aquí no hay. Ahí no hay. Aquí no. Ahí no hay segundas oportunidades. Mira, es un ser humano igual, ¿no? No, hay niveles. Cuando hablamos de segundas oportunidades, hay niveles. Pero pues si tú llegas tú siempre dices que estás defendiendo los derechos humanos. Este es un señor también que es humano y que está sufriendo por el tema de la tortura. Estoy de acuerdo con Aura de que él cometió crímenes o fue encargado y organizó una organización de narcotraficantes que mataron a gente, separaron a familias, papás, todos eso. Entonces, y mucha gente inocente. Así es que al fin del día, eso pasó, él tuvo que responder a sus acciones, está en la cárcel y pues ni modo. Mira, aquí la situación. Señor. Para mí es que me quisieron poner en la esquina y no soy volteable. Claro. Yo tengo, para mí aquí la situación es que el señor se declaró culpable de delitos gravísimos y aceptó su responsabilidad en ellos. Entonces la corte es ahora quien decide el rumbo que lleva su vida y de qué manera la va a vivir el resto de su existencia metido ahí. Y los Estados Unidos, al menos en ese tipo de casos, no se tienta el corazón, porque consideran que él tampoco se tentó el corazón para ejecutar y liderar un cártel de ese nivel y de influencia internacional. Lo mismo está pasando con el Mayo. Recién entró a la misma cárcel, pero habrá que ver qué sucede en un par de años. Seguramente su salud mental y física también se verá comprometida. Deteriorarse. Además que ya están bien enfermos los dos, ya el Chapo Guzmán también sufre de hipertensión y todo lo demás, y yo también estoy de acuerdo con lo que opinan mis compañeros. Es una persona que causó demasiado daño, no solamente con las drogas, sino también en su país. Nosotros con esto llegamos al final. Gracias por acompañarnos, pero sigue disfrutando de toda nuestra programación. Chao, chao. Sigue disfrutando de nuestro contenido. Descarga la app.